Viernes 27 de mayo del 2022, bienvenidos todos a su programa Contacto Directo. El gobierno cuenta con una nueva secretaría en derechos, con una nueva secretaria en derechos humanos, y en esa materia en el país hay mucho todavía por hacer, desde femicidios, violencia contra niños y adolescentes, y también está, obvio, el tema carcelario. En breve, la abogada Paola Flores, nueva titular de esa cartera de Estado. También, este domingo Colombia va a las urnas y sus elecciones están entre Gustavo Petro, ex guerrillero, exalcalde de Bogotá, y Federico Gutiérrez, de la derecha, exalcalde de Medellín. Hay un tercer candidato, Sergio Fajardo, quien podría disputar el paso a una segunda instancia con Fico Gutiérrez. Eso lo vamos a analizar más adelante con Jairo Libreros, consultor colombiano especialista en política internacional. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Que se han dado pasos enormes en derechos humanos, dijo el presidente de la República durante su informe a la Nación el pasado 24 de mayo. ¿Cuáles son esos pasos? ¿Desde qué perspectiva se los mide para hablar de enormidades? Lo vamos a conversar con la abogada Paola Flores, secretaria de Derechos Humanos. Buenos días y bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Muchas gracias por estar aquí en este espacio, y a todos los que nos ven en Ecovisa, muy buenos días. Al renunciar su antecesora al cargo de secretaria de Derechos Humanos, en una carta relataba que se iba por la nueva visión planteada por el gobierno nacional y detallaba entonces las agresiones a manifestantes que salieron a protestar el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Se refirió también al manejo de la crisis penitenciaria, al silencio ante, decía textualmente, repudiables hechos de violencia, especialmente de niños, niñas y mujeres. Teniendo esto como antecedente, ¿por qué acepta usted el cargo? Bueno, justamente, Lenin, acepto porque hay un gran trabajo por hacer justamente para erradicar la violencia de género, no solo a nivel país, sino también en cada ciudad que existe esta violencia de género, y también temas de femicidio que han cobrado víctimas y son mujeres. Vamos concretando sus planes como nueva secretaria. ¿Cuáles van a ser los ejes de su gestión al frente de la Secretaría de Derechos Humanos, donde todavía hay mucho por hacer? ¿En qué aspectos se va a centrar su gestión? Bueno, los aspectos más importantes, ustedes saben, Lenin, que apenas estamos 3 semanas al frente de esta cartera de Estado en temas de derechos humanos, y justamente nosotros necesitamos avanzar con esa política pública para erradicar la violencia de género que existe en nuestro país. Como ustedes conocen, el señor presidente tiene una propuesta de llegar a la meta 0 femicidios. Hoy por hoy tenemos 72 femicidios en el mes de mayo hasta el 2022. Aquí justamente, ¿cuáles son las provincias que más afectadas son? Guayas, Pichincha y Manabí. ¿Cuál es la edad justamente de las personas o las mujeres que han sido víctimas de femicidio? Entre 25 y 34 años. Por eso nuestra política dentro de la Secretaría de Derechos Humanos es justamente erradicar este fenómeno a través de los 6 centros Violeta que se va a construir en este año 2022. En el tema de los femicidios, en los 3 primeros meses del año se había registrado un 50% más de femicidios en relación al mismo periodo del año anterior. Usted tiene cifras actualizadas hasta mayo y son 72 ya las mujeres que murieron de forma violenta. En el Ecuador, cada 54 horas muere una mujer violentamente, y el 86% de las víctimas tiene alguna relación con su asesino. ¿Cómo están abordando este problema? ¿Y cuáles son, sobre todo, los objetivos, Paola, que el gobierno se ha planteado? Y se lo pregunto con la preocupación propia de quien escuchó al presidente decir que la cifra de femicidios había reducido. Hay una reducción significativa, pero frente a eso nosotros tenemos que procurar en el tema de que necesitamos bajar esos índices de femicidio, pero ¿a través de qué? De estos centros, 6 centros que se van a construir en este año 2022, y hasta el 2025, 24 centros hasta el 2025, un centro por cada provincia. Estos centros Violeta lo que van a buscar es justamente dar una atención integral a las mujeres que sufren algún tipo de violencia y no necesitan irse a Fiscalía, Consejo de la Judicatura,
y si no, a través de estos centros se va a atender de manera integral. Pero eso atiende a la consecuencia, a la mujer violentada, ¿y qué hacemos con el origen de esa violencia? Bueno, como siempre hemos dicho que la prevención es lo mejor que podemos hacer en este aspecto. Nosotros tenemos ya campañas de sensibilización. Hemos podido llegar a 96 recorridos justamente para esa sensibilización a nivel territorio, con una inversión de $400.000 para seguir encaminando en este tema. Múltiples son las formas de violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. Ustedes hablan de erradicarlo. Y es muy amplio el concepto. Por ello, secretaria, ¿cuál va a ser el enfoque específico para lograr verdaderos avances en este tema? El enfoque, como siempre he dicho, a dar una atención integral. También no olvidemos, Lenín, que antes la Secretaría de Derechos Humanos tenía 1.7 millones. Ahora, con esta voluntad política de nuestro señor presidente, ha hecho una inversión significativa de $24 millones para poder atender de manera emergente. Es una política real, pero no solo en el tema de atención integral, sino también tenemos que encaminarnos a esa restitución de derechos de las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad a través de fomentar fondos económicos para que las mujeres puedan sacar o salir de este círculo de violencia. Y no solo las mujeres salen de este círculo de violencia, sino también los niños y niñas de esas mujeres que han sido violentadas. ¿Qué tanto tiene que ver el salir del círculo de violencia con el generar independencia económica? Significa todo. La mujer se pone en resguardo no solo para ella, sino para sus niños. No son las posibles víctimas de femicidio, sino también estamos generando una nueva oportunidad de vida a sus hijos para que no sigan estos patrones de conducta, que es un tema ya estructural. En el tema penitenciario, en lo que corresponde a derechos humanos, ¿cuál va a ser la línea a seguir? Porque, por ejemplo, uno de los problemas en derechos que tienen las cárceles del país es el hacinamiento, y eso hasta el día de hoy no se resuelve. Bueno, acordémonos que por primera vez tenemos una política pública en rehabilitación social donde nos enfocamos en las personas privadas de la libertad para mejorar no solo su condición de vida en el centro penitenciario, sino también mejorar la calidad de vida de sus hijos, de sus hijas, porque la mayor parte de sus hijos e hijas tienen algún problema con discapacidad, o muchos de ellos, de sus hijos, de las personas privadas de la libertad, no están accediendo a la educación. Por eso es importante dar fuerza a esta política pública en cuanto se refiere al tema de rehabilitación social. Es necesario también recordarles que hay un directorio de organismo técnico que conforman todas las carteras del Estado frente al tema social para justamente hacer una verdadera rehabilitación social a las personas privadas de la libertad. Directorio de organismo técnico que tenemos entendido usted preside. Ahora, la crisis carcelaria no se termina. Por momentos las cosas lucen tranquilas, pero suele ser solo el preámbulo de nuevas masacres que conmocionan una y otra vez a la ciudadanía. El gobierno anuncia acciones, algunas sí, están en desarrollo, pero mientras estas se desarrollan, ocurren más masacres y la ciudadanía entiende que los avances evidentemente no inciden en la violencia dentro de las prisiones y entonces parecería que el camino que se está siguiendo no es el adecuado. Usted, como titular de este organismo técnico de rehabilitación social, desde donde se observa, entre otras cosas, el trabajo que realiza la Comisión de Diálogo y Pacificación Penitenciaria, que busca llegar a acuerdos con las violentas organizaciones criminales que han protagonizado verdaderas carnicerías humanas en las cárceles del país, ¿están de acuerdo? ¿Les parece adecuado que se plantee un ejercicio de negociación con los violentos a cambio de la paz? Bueno, yo creo que hay que recordar que las personas que se encuentran en estos centros de privación de la libertad son seres humanos y por lo tanto nosotros tenemos que garantizar que tengan una vida digna. Y en ese sentido, Lenín, hay que recordarles que desde el directorio del SNAI están tratando de evitar este hacinamiento para evitar posibles masacres.
Sí, y cuando hablo de los violentos, yo no me refiero a todas las personas que están dentro de una prisión, me refiero a los líderes de las organizaciones criminales, quienes sí tienen una vida digna porque tienen aires acondicionados, acceso a telefonía celular, armas, drogas, licor, la comida que ellos quieren, incluso tienen visitas de personas que no deberían estar dentro de las prisiones. Ellos tienen una vida mucho más digna que el otro 99% de personas que están dentro de las cárceles, pero es con ellos con quienes hay que negociar. E insisto en mi pregunta anterior, secretaria, ¿a ustedes les parece que ese es el camino adecuado? Nosotros tenemos que pensar no en el tema individual, sino en el tema colectivo. Y realmente hay que llevar a través de esta comisión de pacificación, mejorar, como vuelvo a insistir, la calidad de vida de las personas privadas de la libertad. Y eso se enfoca la Secretaría de Derechos Humanos, a que las personas privadas de la libertad, independientemente de lo que sea, tenemos que tener una política en cuanto a la rehabilitación social. Debemos decir que después de su condena tienen que ellos reinsertarse no solo a la vida social, sino también a la vida laboral. Ese es el objetivo, sin duda. Hoy las cárceles son verdaderas universidades del delito. ¿Cuál es el problema? El problema es que el proceso no ofrece garantías, y me refiero al proceso de diálogo, de pacificación. El propio vocero de esta comisión reconoce que el Estado no tiene el control de las cárceles y que en cualquier momento podría ocurrir una nueva tragedia. La invito a escuchar lo que dijo Alfredo Narváez, integrante de esta comisión, lo dijo en este espacio. Hay hacinamiento y el hacinamiento provoca violencia. Eso es lógico. El problema es por qué están tantas personas a la cárcel. Vamos a la raíz del asunto. Por el abuso de la prisión preventiva, pero además, más profundo, por una sociedad que no da opciones de desarrollo. Los barrios están aproblemados, están contaminándose de violencia, corrupción. Al día de hoy, Alfredo, y tal como están las cosas, ¿se puede generar otra masacre en cualquier otro centro penitenciario? Yo temería que sí, yo temería que sí. Vamos a lo primordial entonces, secretaria. Sin retomar el control de las prisiones, ¿cómo se puede implementar una verdadera política de derechos humanos dentro de ellas? Tenemos que trabajar. Hay un reto enorme en la implementación de la política pública y es ahí no solo la Secretaría de Derechos Humanos quien está al frente de este directorio técnico, sino, como vuelvo a repetir, es todo el frente social a través del deporte, a través de la cultura, a través del MIES, quienes tenemos una responsabilidad única para hacer una verdadera rehabilitación social y justamente para evitar este tipo de masacres en las cárceles que hoy por hoy están cobrando vidas de algunas personas que están dentro de las cárceles. ¿Qué tanto incide en el incumplimiento, en el violentar los derechos humanos de mujeres, de niños, de adolescentes, de personas en condiciones de vulnerabilidad, de personas privadas de la libertad, la corrupción que en algunos casos parecería estar institucionalizada aquí en el país? Bueno, como vuelvo a repetir, esto ya es directamente de un solo órgano encargado que es el SNAI, quienes tienen que mirar y todos los protocolos en cuanto a atención, los protocolos en el tema de ingresos y en ese sentido creo que tiene ciertas competencias cada cartera de Estado. La abogada Paola Flores, secretaria de Derechos Humanos, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Largo es el camino que debe recorrer. Éxitos, abogada, en su gestión. Muchas gracias. Y tras la pausa este domingo, elecciones en Colombia. En ese país acudir a las urnas no es obligación y hay dos candidatos de distintas ideologías. Por primera vez, Gustavo Petro, de izquierda, va primero en las encuestas. Este es su tercer intento por llegar a la Casa de Nariño. Volvemos con Jairo Libreros, consultor colombiano, especialista en política internacional.
Y este domingo 29 de mayo Colombia vivirá una jornada electoral. Van a elegir presidente y vicepresidente de la República para el periodo 2022-2026. ¿Cuáles son los retos que afrontará el nuevo gobernante y cómo se vislumbran las relaciones internacionales? Sobre todo con Ecuador, son algunos de los temas que abordaremos con alguien que conoce la casa vecina por dentro y en detalle. Jairo Libreros, consultor colombiano, especialista en política internacional. Jairo, buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Lenin, muy buenos días. Muchas gracias por esta especial invitación. Este domingo, Jairo, en Colombia se definirá el triunfo en una sola vuelta de Gustavo Petro, como señalan desde algunos sectores, o, de acuerdo a tus lecturas, habrá necesidad de una segunda jornada en urnas el próximo 19 de junio para definir el rumbo que toma Colombia. Lenin, está claro que esta primera vuelta electoral la va a ganar Gustavo Petro, pero el porcentaje de votos mínimo necesario para superar el umbral del 50% más uno no lo va a completar. Es muy difícil. Las encuestas se pueden equivocar, pero el promedio de las 5 principales firmas encuestadoras considera que Gustavo Petro está en un porcentaje muy cercano al 44%. Creo que con esa cifra nos toca irnos a balotaje el 19 de junio. ¿Y qué tan amplia es la ventaja de Petro sobre sus seguidores? Es amplia. Son aproximadamente en las mismas 5 encuestadoras 11 puntos porcentuales. Es una distancia muy grande, pero hay algo que es muy importante tener en cuenta y es la novedad. Ya no se trata solamente de Federico Gutiérrez en su condición de segundo en las encuestas, ahora son 3. Hay 2 personas que se disputan el segundo lugar. Federico Gutiérrez, que lo ha ocupado en los últimos 2 meses aproximadamente, y Rodolfo Hernández, un nuevo candidato, un hombre de 77 años, exalcalde de Bucaramanga, que según 4 de las 5 encuestas ya se encuentra en empate técnico con Federico Gutiérrez. Bueno, 11 puntos es una distancia considerable, una ventaja considerable, pero no insalvable. Acá en Ecuador el correísmo llegó en primera vuelta a sacarle una distancia mucho mayor al actual presidente Guillermo Lasso, que en segunda vuelta pudo revertirla. Así es que en política, y eso usted lo sabe, Jairo, no existen los imposibles. El escenario electoral colombiano, el país, está ante una suerte de dilema: la posibilidad de un giro histórico hacia la izquierda o el mantenerse en la línea de derecha. Yo le pregunto, ¿el colombiano común vota por ideología o son otros los elementos que lo convocan a definir su respaldo? Yo creo que no solamente los colombianos, creo que está muy bien leído en América Latina como un sector muy importante de la sociedad vota por lo que cree, por los ideales, pero también un porcentaje muy parecido, casi del 40%, también vota con miedo, vota para evitar que cierto candidato llegue a la presidencia o para evitar lo que considera de manera individual o con base en sus referentes sociales, lo que puede ser un abismo. En el caso colombiano hay una particularidad. En primera vuelta, la gran mayoría de colombianos votan por el candidato de sus preferencias, pero cuando toca afrontar un balotaje o una segunda vuelta electoral, votan más con miedo o con rabia, es decir, para evitar que suba el candidato que ellos de manera individual rechazan de manera profunda. ¿Qué tanto le afecta a los candidatos de la derecha la gestión que ha desarrollado el presidente Iván Duque, así como el peso político del expresidente Álvaro Uribe, que continúa ejerciendo influencia en la política colombiana? Lenin, son 2 temas diferentes, pero pesan de igual manera. Es un peso negativo, es algo desastroso. Federico Gutiérrez, que es el candidato de la derecha, tiene un peso muy grande que no ha logrado quitarse. Es considerado el candidato del continuismo, a diferencia de Gustavo Petro, que es considerado el candidato del cambio. Pero además de tener el peso de una administración que registra muy mal en las encuestas de favorabilidad, que tiene muy pocas cosas que mostrar y que le tocó, como a la gran mayoría de mandatarios en el mundo, afrontar la pandemia y el confinamiento, ese peso ha limitado su capacidad de crecimiento. Y en las últimas 4 semanas aproximadamente, el peso del uribismo, del Centro Democrático, que es el mismo partido del presidente Iván Duque, ha sido desalentador. La gran mayoría de analistas que hay en Colombia consideran que esos 2 pesos han frenado y han impedido que Federico Gutiérrez tenga unos mejores resultados, por lo menos en las encuestas. Y en el otro plato de la balanza, las experiencias socialistas del siglo XXI de los países vecinos a Colombia no generan alguna reticencia en los electores, o cómo han sabido sobreponerse al reflejo de los ejercicios populistas que tuvieron y tienen los gobiernos de izquierda en la región.
Lenin, hay que tener en cuenta que el único país en su historia republicana en América Latina que no ha tenido un presidente de izquierda es precisamente Colombia. Dos, la asociación de Gustavo Petro con el socialismo del siglo XXI, con la dictadura de Miraflores, con lo que ocurrió en Ecuador, lo que ha pasado en Bolivia, lo que ha pasado en Argentina, en Nicaragua, en Cuba, es un peso que le impidió durante muchos años a Gustavo Petro acceder a la presidencia de la República. Pero el candidato ha dado un giro muy importante hacia el centro, tiene el apoyo de los jóvenes y ha logrado, entre comillas, exorcizar las graves preocupaciones de lo que fue el desastre del socialismo del siglo XXI en América Latina. Hay un sector muy importante de la sociedad que no lo tolera, que no admite que alguien de izquierda o vinculado con ideas del socialismo tenga la oportunidad de ser presidente. Pero si tú miras el detalle de las encuestas, encuentras que muchas personas consideran que Gustavo Petro no es la persona realmente vinculada con su pasado guerrillero o con el socialismo del siglo XXI. Por eso logró subir tanto en las encuestas, pero antes de hacerlo, su imagen positiva subió a unos niveles históricos muy importantes, lo cual le permitió tener mayor reconocimiento y mejor intención de voto. Justamente eso quería preguntarte, Jairo. Un país que fue marcado por la violencia durante algunas décadas, ¿se olvida o no le da mayor importancia a la militancia dentro del M-19 de Gustavo Petro? ¿O cómo se exorcizó ese pasado para que ya no tenga pues mayor influencia en el elector? ¿Se trata de una generación más joven que no vivió esa situación de violencia y por ende no la entiende? ¿Qué ocurre? La respuesta la acabas de dar y es absolutamente precisa y está muy bien medida. Hoy tenemos cerca de un 65% del patrón electoral. Las personas que pueden, si quieren, acudir a las urnas, está conformado por personas jóvenes entre los 18 y los 32 años. Son personas que no les tocó vivir de frente lo que fue en su momento la crisis del M-19, el antiguo grupo guerrillero al cual perteneció Gustavo Petro, pero también es una porción de la población joven muy educada que considera de manera particular que en estos momentos es muy difícil pensar que alguien simple y llanamente por tener la camiseta de ex guerrillero sea una persona que pueda poner en tela de juicio las instituciones. Y si a eso le sumas el descontento popular que se vive en toda América Latina, el Latinobarómetro lo ha medido muy bien, es casi el 68% de los latinoamericanos que están cansados de la élite política. Consideran que es necesario darle una oportunidad a un tercer actor, que de tercer actor no tiene nada, pero sí es una persona, por ser de izquierda, que no ha tenido la oportunidad de llegar al poder. La juventud y el cambio de la visión sobre la política por cuenta del descontento popular, de los estallidos sociales que se vivieron desde el 18 de octubre por cuenta de Chile en toda América Latina, tienen a Gustavo Petro prácticamente en las puertas de la Casa de Nariño. Y Gustavo Petro ha sido muy abierto, ha conectado con las narrativas contemporáneas, incorpora a una mujer afro como fórmula vicepresidencial, hablamos de Francia, y bueno, ¿eso le ha sumado votos o se lo pregunto con el desconocimiento de la visión que tiene Colombia sobre estos temas, o hay quizás algún rezago de racismo que pudiera ver, no sé, de una manera negativa que una mujer negra pueda llegar pues a la vicepresidencia de la República de su país? Lenin, en Colombia existe racismo. En un comienzo se vio de una muy mala manera que una mujer afrodescendiente tuviera tal nivel de figuración y de manera particular que fuera contemplada como fórmula vicepresidencial. Y le confieso algo, Lenin, yo en algún comienzo, tan pronto se dio la designación, o por lo menos pocas horas antes de la designación, consideraba que sería un error, porque no porque ella, Francia Márquez, fuera una mujer, no porque Francia Márquez fuera una mujer afrodescendiente, sino porque Francia Márquez aparentemente no tenía votos. Pero el día de la consulta, en el pacto histórico que es la coalición de Gustavo Petro, Francia Márquez marcó casi 800.000 votos. Y en lo que ha transcurrido entre el 13 de marzo y hoy,
frente a estar a 2 días de las elecciones presidenciales, Francia Márquez se ha constituido en una mujer muy importante, con mucha autonomía, con mucho liderazgo, ha demostrado no solamente conocimiento de diferentes temas relacionados con la administración pública, sino un gran liderazgo que no solamente ha sido muy bien recibido en comunidades étnicas, en personas que tienen una visión alternativa. Creo que se ha convertido en una de las estrellas de estas elecciones presidenciales. Hace poco se consideraba que Francia Márquez fácilmente le va a entregar a Gustavo Petro por lo menos 1.500.000 votos. Creo que desde ese punto de vista, esta escogencia de su fórmula vicepresidencial terminó por sumarle muchas capacidades electorales y una capacidad de permear ciertos sectores que antes no se querían fijar en Gustavo Petro. Ha resultado ser un éxito. Jairo, que el voto no sea obligatorio en Colombia genera alguna condición especial. El ausentismo termina convirtiéndose paradójicamente en el gran elector. El ausentismo en Colombia es el gran elector. En diferentes momentos históricos de nuestra vida republicana se ha estudiado la posibilidad de establecer un mecanismo que haga obligatorio el voto, pero nunca ha tenido acogida, por lo menos en los diferentes congresos y en sectores académicos. En estos momentos pensar que podemos solucionar algo de cultura política y de manera especial del interés efectivo en participar con la política con el voto obligatorio, creo que es muy difícil. En mi opinión es importante y sería una alternativa para superar casi el 54% de abstencionismo que vive el país, pero en términos generales creo que es imposible establecerlo en el país. Jairo, si triunfa la izquierda, si gana Petro, ¿qué es lo que se vislumbra en el manejo de las relaciones internacionales? ¿Una postura moderada como la del presidente Fernández de Argentina o una línea más a lo Daniel Ortega, y pongo a Ortega como ejemplo por lo del pasado insurgente del señor Gustavo Petro? En política exterior creo que hay 2 líneas que son muy importantes tener en cuenta. Petro va a ser muy moderado por un motivo en especial. Se va a alinear con Estados Unidos. Decir esto en América Latina pues resulta ser una obviedad, porque muchos países, con muy pocas excepciones a lo largo de nuestra historia, adoptan posiciones diferentes, pero en el caso de Gustavo Petro se va a alinear de manera especial con la política del presidente Joe Biden, por 2 motivos. En primer lugar, porque Gustavo Petro está de acuerdo con la implementación del proceso de paz que se suscribió bajo la administración Santos en el año 2016. 2, la gran mayoría de líneas de política exterior, por lo menos en términos bilaterales de la Casa Blanca con Colombia, giran en torno de 2 elementos: mayores recursos, mayor asistencia y mayor apoyo frente al tema de implementar el acuerdo de paz, de la protección de los derechos humanos, de mejores garantías a los líderes sociales, y en segundo lugar, una apertura comercial, consular y diplomática con la dictadura de Miraflores. Estados Unidos ya dio los primeros pasos y muy seguramente Gustavo Petro, como lo ha prometido en campaña, va a tener una política muy enfocada en Estados Unidos, con unas relaciones muy fuertes en el plano regional con América Latina, especialmente con AMLO, con Fernández, con Boric, con Gabriel Boric en Chile, y muy seguramente le abrirá el paso a Lula, quien ya puntea en las encuestas frente a las elecciones de noviembre en Brasil. Desde ese punto de vista yo creo que va a ser moderado, pero un gran aliado de los gobiernos de izquierda de la región. Jairo, para ir concluyendo, con Ecuador, las relaciones internacionales, ¿cuál es el efecto que podría existir en caso de que gane una u otra tendencia? Yo creo que no va a haber ningún efecto que nos pueda preocupar como sociedades hermanas en Colombia y en Ecuador. Hay que tener en cuenta que la relación particular que tiene el presidente Guillermo Lasso con Iván Duque, pues difícilmente se van a repetir. Son relaciones que se han construido en diferentes escenarios. El presidente Lasso siempre ha confirmado que tiene sentimientos de admiración y de mucho aprecio y de colegaje con el presidente Iván Duque, pero Iván Duque igualmente ha reconocido en Guillermo Lasso un líder importante de la región, un hombre con quien se identifica en términos ideológicos, pero las relaciones entre Colombia y Venezuela tienen elementos que van más allá de los inquilinos de Carondelet o de la Casa de Nariño. No va a pasar nada. Sin duda, las relaciones entre Ecuador y Colombia no tienen nada que ver con los políticos, es un asunto de su gente. Jairo Libreros, analista político, especialista en política internacional, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Lenin, fue un gusto. Feliz día. Gracias a usted, Jairo. Una pausa y volvemos.
Aquí culmina Contacto Directo, pero continúan las noticias en Televistazo en la comunidad. Nos volveremos a encontrar el próximo lunes. Hasta entonces.